¿Qué tal están? Bienvenidos. Publicar en diarios digitales y de papel. Ciertamente la publicación en diarios digitales o de papel es crucial para autores, profesores, literatos, filósofos, periodistas, empresas, etcétera, etcétera. Se puede pensar, por ejemplo, en grandes figuras del periodismo que fueron literatos muy importantes en España y filósofos de gran prestigio, como es el caso de Azorín, que fue un gran literato y que escribió muchos artículos periodísticos. Se puede también considerar la figura de Ortega y Gasset, que también colaboró habitualmente en la prensa con artículos, y también, por supuesto, Unamuno y otros muchos. También podemos referirnos, por ejemplo, a grandes figuras literarias, como es el caso, por ejemplo, de Francisco Umbral, que publicó muchísimos artículos también. Incluso un crítico de cine como Alfonso Sánchez, pues también publicó muchísimos artículos, creo que unos 25.000 aproximadamente. En ese sentido, no se trata tanto de la cantidad de artículos que se publiquen como de publicarlos. De hecho, más de 1.000 artículos ya son muchísimos artículos. Y esa es la realidad. Por tanto, el publicar artículos en diarios sirve para los escritores para darse a conocer más, también para expresar sus opiniones sobre muchísimos asuntos, infinidad de temas, y es un complemento perfectamente útil para su labor literaria, escribiendo novelas, ensayos, etc. O sea que podemos decir que ha habido grandes articulistas como Larra, por ejemplo, que murió prematuramente por suicidio, pero realmente Larra dejó escritos artículos interesantísimos, Espronceda lo mismo y otros muchos escritores. Por lo tanto, la labor de articulista es una labor también propia de los escritores. Ser articulista es ser escritor, indudablemente. En ese aspecto, pues podemos decir que también la publicación de artículos en diarios, sea digitales o sea en papel, también potencia la marca personal de los autores, de las personas que escriben. Y pues en ese sentido, hoy en día es importante también para que lo que la persona escribe y dice tenga más repercusión, sea leído, etc. Y aparte eso sirve también a nivel profesional, a nivel laboral, etc. También es verdad que con la publicación de artículos en diarios pues aumenta la visibilidad del autor o de los autores, el alcance que tienen, y también otra cuestión importante que es la huella digital, porque todo lo que se ha publicado, sea digitalmente o en papel, pues queda reflejado en Internet, en los principales buscadores como Google, Bing y otros existentes. Pero yo creo que los más importantes son esos, fundamentalmente Google, Bing, y luego hay otros también, Firefox, etcétera. Pero bueno, esos dos primeros mencionados son los más decisivos a la hora de publicar y darse a conocer, porque siempre hay referencia a lo que se publica, mayor o menor, pero la hay. Por lo tanto, esa huella digital es importantísima porque está presente en el mundo actual, esa huella digital, y seguirá presente en el futuro. En ese aspecto, pues realmente lo bueno de las redes sociales y lo muy positivo de Internet es que permite difundir artículos en cualquier parte del mundo, porque, por ejemplo, en el español, que tiene un alcance de 500 millones de hispanohablantes, pues cualquier artículo que se publique puede ser leído a través de Internet, en periódicos digitales, pues en cualquier parte del planeta. Además, hay otra cuestión importante. Prácticamente todos los periódicos ya tienen versión digital de la publicación en papel, y eso hace que sus noticias se extiendan mucho más en el tiempo y en el espacio, y eso potencia también pues a los periódicos y a los diarios. Por supuesto, hay medios que solamente son digitales, pero eso también es algo importante. Por otra parte, también es verdad que los diarios digitales permiten un acceso inmediato a la información y las opiniones, de una manera prácticamente automática y encima gratuita para los lectores en general, aunque es verdad que en los periódicos de más difusión, que tienen millones de ejemplares o cientos de miles, pues generalmente pues para algunas noticias hay que suscribirse, pero para otras muchas son gratuitas. Muchas noticias, muchas opiniones, todo eso hace que la información sea mucho más abundante, las opiniones sean mucho más abundantes, esté todo más diversificado y ampliado, y por tanto
la comunicación se hace masiva en ese sentido. Uno de los inconvenientes de esto, lógicamente, es la dispersión de opiniones, informaciones, que es tremenda, pero bueno, esa es una de las cuestiones que son difícilmente solucionables. En todo caso, es mucho más positivo cómo está, digamos, la forma de publicar actualmente, que como era hace, por ejemplo, 40 o 50 años o más, cuando los articulistas, como es el caso de Azorín, tenían que ir con su artículo en el bolsillo de la chaqueta para llevarlo al periódico de papel y que se lo publicara. Y eso llevaba un proceso de tiempo. Hoy actualmente, con los diarios digitales, quitando el verano, que suele haber vacaciones y es algo que es entendible por otra parte, los artículos se publican o el mismo día o al día siguiente o a los 2 días, con lo cual es un plazo mucho más corto de publicación y es todo mucho más inmediato. Por otra parte, también es verdad que las redes sociales ayudan a difundir los artículos de opinión. De hecho, pues hay bastantes diarios digitales que algunos de los artículos que publican en su versión digital las publicitan también a través, por ejemplo, de X o Twitter y de otras redes sociales, principalmente X suele ser. Como se puede observar, pues las ventajas de publicar en diarios digitales de papel son inmensas. Pero claro, el requisito principal es escribir y publicar, crear artículos, escribirlos, que no se escriben en medio minuto ni en un minuto, requieren un tiempo, una elaboración, una preparación, y pues esto pues, supone que hay poca gente que se dedica a escribir artículos en comparación con los que no lo hacen, lógicamente. Por otra parte, también hay que señalar que una cuestión decisiva es que en los diarios digitales la actualización de las noticias se hace en tiempo real y es más ágil en ese sentido el medio digital de los diarios digitales que el periodismo en papel. Por eso también, entre otras razones, los periódicos en papel con más tirada tienen también versiones digitales, porque de esa manera actualizan las noticias que no pueden actualizar en papel. Por otra parte, también es cierto que los diarios digitales pueden incorporar elementos multimedia como vídeos, infografías y enlaces interactivos, y eso los hace también más dinámicos, más potentes en ese sentido que, por ejemplo, la información clásica en papel, que es verdad que actualmente ya hay fotos en color desde hace ya bastantes años, muchos años, pero no se puede ver un vídeo en papel, lógicamente, ¿no? Quizás en el futuro se consiga, pero de momento, pues no. Por otra parte, también es verdad que hay costos reducidos cuando se publican los artículos en formato digital, ya que suele ser más económico que en papel. Me refiero a los editores de los diarios digitales. Los editores pueden invertir más en la creación de contenido de calidad, eso es algo incuestionable, indudable, y en ese sentido ofrecen más posibilidades también y, digamos, más cantidad de opiniones, de informaciones, de detalles que en muchas ocasiones en los periódicos en papel, por lo menos en algunas cuestiones, en algunos aspectos o temas. Por otra parte, también hay que decir que, según distintos expertos, publicar en diarios de papel ofrece credibilidad y prestigio, pero yo añadiría que también publicar en diarios digitales también pues ofrece credibilidad y prestigio. ¿Por qué? Porque hay muchos diarios digitales que tienen secciones para publicar artículos de opinión y no admiten a cualquiera. Pues hay que enviar el currículum para que a ese autor le publiquen o puedan publicar sus artículos y si no, pues no le publican. En ese sentido, el prestigio también está en los diarios digitales y la credibilidad también. Además, hay que decir que los diarios de papel, a diferencia de los digitales, ofrecen una experiencia de lectura táctil, eso es cierto, sin distracciones digitales, y aparentemente es una experiencia de lectura más profunda. Digo aparentemente porque eso dependerá de cada persona, porque se puede leer muy profundamente también en la versión digital. Por otra parte, en cuanto a los diarios en papel que publican artículos, la durabilidad y conservación en papel pues es más alta, más elevada probablemente, aunque, vuelvo a insistir, todo lo que se publica a nivel digital queda en los archivos del periódico digital. Y como hay muchos periódicos digitales en España, pues, y si se colabora en varios de ellos, pues hay archivos digitales y se multiplica la visibilidad también.
Por otra parte, también hay diarios culturales que son digitales, que son también interesantísimos. Y también hay otro punto que quiero considerar, y es que los diarios de papel, que tienen pues, una tirada más bien elevada, pues también tienen un alcance local quizás mayor que los diarios digitales, lógicamente, porque cuando se publican, pues, por ejemplo, 50.000 ejemplares o 140.000 o lo que sea, pues realmente eso llega más a la gente a través de la compra de periódicos en papel, pero también los diarios digitales son importantísimos porque también pues hay unos medidores, lo que se llama OJD, Oficina de Justificación de la Difusión, que miden la cantidad de veces y el tiempo de lectura promedio que realizan los lectores de los medios digitales. De hecho, insisto, OJD es un sistema utilísimo porque, por ejemplo, se sabe de una manera segura y cierta cuántos cientos de miles de lectores tiene cada diario digital, cientos de miles, millones, la cantidad que sea, e incluso, pues, bien sea desde un ámbito temporal de un día, de una semana, de un mes, de un año, etc. Por lo tanto, esos datos son objetivos y rigurosos. Y también es cierto que, claro, la publicidad está presente tanto en los periódicos de papel como en los medios digitales. Pero también hay que decir que no todos los diarios digitales están en la Oficina de la Justificación de la Difusión. Están los más importantes, los que tienen más repercusión, etcétera, en España, y eso también hay que considerarlo y valorarlo en lo que vale. En consecuencia, diríamos que, por ejemplo, una estrategia muy positiva para los creadores de contenido, de artículos, de libros, del contenido que sea, pues es publicar en varias redes y publicar también en varios periódicos digitales o en varios diarios digitales, porque de esa manera aumenta exponencialmente el alcance, la visibilidad y el impacto que tiene, diríamos, porque más cantidad de personas pueden ver ese artículo, pueden leerlo y realmente pueden aprovecharse de su contenido o disfrutar del contenido de ese artículo de opinión o filosófico o el que sea. En ese sentido, pues realmente todo esto a veces no es suficientemente conocido por el público general o no es conocido en absoluto y en ese aspecto, como vivimos en una sociedad de la información, pero una sociedad más bien de lo visual, una sociedad de la imagen, una sociedad del espectáculo, pues todas estas cuestiones que he comentado en muchas ocasiones pasan desapercibidas o incluso se les da poca importancia y tienen una extraordinaria importancia en realidad. Porque lo que sucede es que a veces se menosprecia a los diarios digitales, se menosprecia los artículos de opinión y eso es algo absolutamente erróneo, absolutamente absurdo. Realmente los artículos de opinión son muy importantes, al igual que los libros, al igual que cualquier contenido que se produzca, que puede ser tutoriales de vídeo, vídeos en general, también, por supuesto, audios. Ahora actualmente los podcasts tienen cada vez mayor fuerza, mayor alcance. Los podcasts, pues, por ejemplo, ya se emplean también en la radio. En la radio, por ejemplo, en muchas grandes emisoras de radio españolas, pues se puede oír la radio y a la vez ver al locutor hablando a través de internet o a través del móvil o a través de la tablet, y esto también hace que tenga más repercusión la radio todavía. La radio es un medio sonoro, pero también es un medio visual, en cierto sentido, de esta manera. Y todo esto pues también es algo evidente. Incluso en las versiones digitales, incluso de los grandes periódicos, como por ejemplo La Razón y otros, pues el propio director o subdirector o algún articulista puede tener una sección fija para comentar las noticias del día. Incluso pues ha habido grandes comunicadores, grandes periodistas en España que han creado pues en el periódico en el que trabajaban pues una especie de podcast continuo, diario, para comentar las noticias del día. Estoy pensando, por ejemplo, en Iñaki Gabilondo, que tenía un podcast de una duración no muy larga, pues 2-3 minutos aproximadamente, donde comentaba las noticias diarias, por lo menos hace unos años. Y esto pues es una tendencia que va a más cada día, porque cada vez la gente, diríamos, consume más contenido digital, sobre todo a través de vídeos. Y eso pues también hay que valorarlo y reconocerlo. En definitiva, que hay una integración de lo digital y lo virtual
con la experiencia de la lectura en papel. Las dos son compatibles y son integrables. Se pueden leer algunos diarios de forma digital y otros diarios se pueden leer en formato papel, y es algo perfectamente realizable y posible y adecuado. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.